Esta estatua te hace justicia, compadre. Te hace justicia porque es la estatua de un orador callejero, no solo de un escritor brillante, un periodista genial, sino es alguien del que transmuta el arma de la letra en el arma de la palabra y sale a la calle a plantearlo. La generación que hizo la Revolución Liberal era una generación sorprendente. Casi todos eran poetas o grandes lectores de poesía. Casi todos habían hecho o estaban haciendo periodismo. Casi todos eran excelentes oradores. Pero cuando hablamos de identidad nacional, hay un fenómeno muy curioso. La gran generación de revolucionarios eran todos de provincia. Es curioso como una convocatoria a un proyecto que inicia con la caída de Santana y avanza luego hacia la confrontación con los conservadores en la Guerra de Reforma, te reúne esta playa de provincianos sorprendente. Solo 4 eran chilangos: Riva Palacio, Guillermo Pietro, Leandro Valle y Arteaga. Y los otros 33, cuando uno registra los nombres de los cuadros, eran de todos lados de la provincia. Eran michoacanos, eran oaxaqueños, eran duranguenses, eran jaliscienses, eran sinaloenses, eran sonorenses, eran chihuahuenses. Y en particular hay una región que va a producir algunos de los más brillantes. Esta región es Durango, de donde aparece, una vez que llega a la capital convertido en periodista, una de las figuras claves de la Revolución Liberal. ¿Qué sabemos de este hombre? Todos los testimonios te dejan claramente establecido algo, que era un soberbio orador. ¿Pero por qué era un soberbio orador? Porque tenía esta virtud que tienen algunos periodistas y algunos escritores de convertir la palabra escrita en verbo, o el inverso, convertir el verbo en palabra escrita. O sea, no hay gran diferencia entre el registro de sus grandes discursos cara al público en el Parlamento, cuando interviene como orador, entre los discursos populares, cuando se sube en un farol a hablarle a la gente pidiendo la insurrección contra el santanismo, o sus escritos periodísticos cuando hace registro y reseña. Es el lenguaje de este hombre, el notable lenguaje de este hombre, el que construye en esta triple combinación un verbo que no para, un verbo que no cesa, un verbo que golpea, un verbo que alimenta y estimula un proceso revolucionario. Quizá esto sería lo que lo va a definir a lo largo de todos estos años. La virulencia, la fortaleza, la capacidad para conmover, para encontrar la frase acertada, la metáfora, la palabra incendiaria de nuestro personaje. Eras un jovencito, pero de veras jovencito. En Durango, donde naciste, en un ambiente liberal, corrían los últimos años del santanismo, las dictaduras perpetuas, las dictaduras aplastantes, donde para el oficio que habías elegido, todo era difícil. Llegaste a la Ciudad de México y te volviste luego periodista. Esa era tu habilidad, tenías una pluma muy ágil, muy potente, que te permitía narrar. Pero así te fue, porque inmediatamente vinieron la represión, las prohibiciones, la censura a los artículos, los cierres del periódico, las multas, te acuchillaron a multas el santanismo, las detenciones, fuiste a dar a la cárcel más de una vez. Eras en aquella época un jovencito que perdía pelo fácilmente, flaco, encorvadón, con un tremendo bigote. Ese no lo perdiste en tu vida, ese es un bigote de verdad. Y esa nariz potente, pero una mirada que arrasaba. Zarco se había vuelto uno de los tribunos, tú te habías vuelto uno de los tribunos de la plebe. Mientras tanto,
Se estaba cocinando una revolución que ni siquiera tú, que lo habías vivido, lo habías contado, habías dado las razones para la revolución contra la dictadura de Santana, no la viste venir. Fue sorprendente, fue sorpresiva. Un alzamiento en Acapulco de los Pintos, la presencia de Juan Álvarez, un viejo patriarca de la independencia dirigiéndolos, el levantamiento de un oscuro militar en Acapulco con Montfort, y de repente Guerrero estaba insurreccionado. Desde los Estados Unidos, Juárez, los liberales estaban empujando, Melchor Ocampo, pero Santana tuvo que salir a derrotar a la revolución armada que tenía en Guerrero. Y ahí perdió. Una sola batalla fue suficiente. Santana se repliega, la revolución ahí está, avanza primero hacia Cuernavaca, y entonces llega el momento dorado de tu historia política. Santana se escapa, se va rumbo a su rancho en Veracruz y luego al exilio, pero quiere dejar cocinada la continuidad, quiere dejar al santanismo sin Santana, y entonces nombra gobiernos provisionales. Y ahí es donde Francisco Zarco te transmutas, compadre. Te vas al mitin, te vuelves el intelectual, militante, político, y empiezas a dar mítines, subido a los postes de la luz, con el nigromante, los intelectuales más interesantes y mejores escritores de la Reforma, arriba de los postes de la luz, diciendo: santanismo sin Santana, no. Y empieza a cundir en la Ciudad de México el mitin popular, mientras el ejército liberal se aproxima hasta la Ciudad de México, llega a Cuernavaca, se establece, inicia la victoria final. Pero van a ser los periodistas, los escritores, los miembros de los clubes republicanos de base, los barrios, los que van a impedir que el santanismo sin Santana prospere, y derriban de una vez y para siempre la dictadura. La revolución había triunfado. Tú habías sido pieza clave en el triunfo de esta revolución. La pieza civil, militante, ciudadana. Pero vuelves a tus tareas, que era lo que te gustaba, el periodismo, y te vuelves la voz crítica de qué debe hacer la revolución liberal que ha derrotado a la dictadura de Santana. Y eso es fundamental, porque desde la prensa vas a incendiar una y otra vez, diciendo: necesitamos reformas aquí, necesitamos reformas acá. Y entonces vas empujando y empujando y empujando. Viene una etapa para ti brillante, pero muy extraña. Desde la prensa vas a decir qué revolución hemos hecho y para qué la queremos. Vas a tocar los temas candentes, la pregunta de: ¿es necesaria una reforma agraria radical que le quite al clero el poder de las casas habitación en la Ciudad de México, los conventos de clausura, los negocios en las haciendas? Necesitamos resolver los fueros que tienen militares y curas. Vas a estar en todos los debates. Se acerca el proceso constituyente, 1856-57, y vas a ser electo diputado. Pero para tu suerte vas a ser diputado por Durango y por la Ciudad de México. O sea, te eligen en los dos lugares diputado para el nuevo Congreso. Vas a tener que aceptar uno de los dos representando al pueblo. Y entonces entra una etapa agotadora para tu vida. Yo creo que ahí te va a quemar estos 2 años, porque eres diputado, y eres diputado del ala izquierda del liberalismo, con proyecto, mensaje, ideas claras. Pero al mismo tiempo, en el siglo XIX necesitan que alguien cuente los debates de la Constitución y le explique a la gente qué se está discutiendo. Y entonces entras en el delirio personal. En las mañanas vas a Palacio, al Salón de la Constituyente, y ahí intervienes. Intervienes a favor de la libertad de cultos,
intervienes claramente por una reforma agraria. Pierdes la votación, el ala izquierda del liberalismo la pierde, porque los liberales moderados no se atreven a tanto. Luchas porque se eliminen los castigos corporales, luchas contra las alcabalas, los impuestos absurdos que impedían que una mercancía pasara de estado a estado porque creaban fronteras. Das todas las peleas, pero ahí viene la etapa de locura. Todavía resulta muy difícil entender el trabajo que hiciste durante todo el tiempo, los meses que se estuvo discutiendo la Constitución del 57, en tu doble papel de diputado muy activo, representante del ala izquierda liberal. La Constitución del 57 se va a dar como un choque no entre conservadores y liberales, sino la mayoría de los diputados electos son liberales, la enorme mayoría, sino entre los liberales moderados y los liberales radicales, los rojos, los puros, de los que tú formas parte. Y lo impresionante es este doble papel de diputado, que tienes decenas de intervenciones, algunas de ellas claves, de hecho, victorias y derrotas, como por ejemplo no haber logrado el juicio por jurado, que fue una voluntad en aquella época de una parte del liberalismo, y tu trabajo como cronista del siglo XIX. De veras, cuando revisas los 2 tomos de tu memoria de la Constitución del 57, producto de los artículos que escribiste, las veces que tienes intervenciones como diputado, o sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora escribías para el periódico 60 cuartillas diarias? 50. Tú no puedes renunciar a tu papel de divulgador, porque la Constitución que se discute en el Congreso es la Constitución del pueblo. Entonces vuelves al periodismo y entonces entras en la etapa más loca de tu vida. Resulta que vas diputado, discutes, participas y luego te vas caminando o corriendo del Palacio a la redacción del siglo XIX. Imagínense, no hay tipografía, no hay máquina de escribir, hay pluma y cuartillas para redactar. Cuando el genial Boris Rosen recupera tus obras, las obras de Francisco Zarco, son tomos y tomos de los discursos mezclados con las crónicas parlamentarias. Eres el gran narrador del Congreso. Y ganaste y perdiste batalla, pero lo importante es que el Congreso termina y es jurado. Zarco, eres el artífice, no de todas las victorias que el liberalismo radical tiene en la Constitución del 57, pero sí de que haya salido una Constitución como la del 57 que daba un inicio a un proyecto de patria y un proyecto de país absolutamente diferente. La Constitución que se promulgaría en el 57 y que era el resultado de la victoria del liberalismo derrocando la dictadura de Santana, no fue un suave paseo, fue una zona de choque continua. Curiosamente, cuando se eligieron los diputados para la constituyente, los liberales triunfaron rotundamente y se demoró enormemente el proyecto constitucional. De tal manera que en los últimos meses, un tanto desesperados, trajeron a Melchor Ocampo, que era diputado constituyente, claro, desde donde se había retirado temporalmente porque estaba escribiendo, lo trajeron a Michoacán para que pusiera orden. No es que fuera un diputado estrella, es que era la estrella de los diputados liberales. Y Melchor puso orden bien rápido, decretó una multa al que no se presentara a la sesión parlamentaria. Diputado que no llegara temprano, multa. Diputado que faltara sin permiso, multa. Hasta cortarles la totalidad del sueldo. Esto logró
esta intervención particularmente intensa de Melchor Ocampo logró que la Constitución llegara a buen fin. Como Monfort, el presidente, se niega a firmar la Constitución recién aprobada, traiciona al movimiento y entonces se crea una situación con tiros en la calle, en el que por razones de sucesión, Juárez, presidente de la Suprema Corte, se vuelve presidente constitucional y estalla la guerra de reforma. Van a ser 3 años sangrientos, porque los militares conservadores financiados por el clero van a ponerse en armas en todo el país. Juárez logra darle la vuelta a México, terminar recluido en Veracruz, pero Zarco va a quedar atrapado en la Ciudad de México. A diferencia de otros caudillos de la Reforma, Zarco no es un combatiente militar. Él y Guillermo Prieto son periodistas, activistas, divulgadores, pero no hombres de armas, a diferencia de Santos Degollado, Zaragoza, González Ortega. Y entonces estos años va a quedar atrapado en la Ciudad de México. Para cualquiera sería peligrosísimo porque la Ciudad de México está en manos de los conservadores, dirigidos por Miramón, y evidentemente hay orden de búsqueda y captura contra Zarco. De tal manera que se esconde en la clandestinidad, sigue escribiendo, pero lo van a capturar. Durante un tiempo harás algo mejor, vas a ser el espía de la revolución en la Ciudad de México, mandándole mensajes a Juárez de qué es lo que está pasando. Y a la cárcel en condiciones terribles. Tú no eres el único. Varios de los liberales radicales van a estar en prisión. Y a ti la salud no te ayuda demasiado. Las condiciones de cárcel son terribles. La guerra de reforma prosigue. En Calpulalpan finalmente van a ser derrotados los conservadores con González Ortega a la cabeza y Juárez entra en triunfo a la Ciudad de México. Y obviamente Pancho Zarco sales de la cárcel. ¿Y qué ocurre? Bueno, evidentemente que se nombra un nuevo gobierno, el nuevo gobierno de los republicanos triunfantes, con leyes de reforma más duras de las anteriores que se promulgaron en Veracruz. Vas a formar parte del gobierno, vas a ser temporalmente primero ministro de Gobernación y poco después vas a ser clave en la conducta política de este país, porque te van a nombrar ministro de Relaciones Exteriores. Como ministro de Relaciones Exteriores, vas a jugar un papel fundamental en este país. Tienes el puerto de Veracruz tomado por el ejército tripartito. A Juárez tratando de desactivar la alianza entre españoles, franceses y ingleses. Y entonces te dicen, ¿y por qué están aquí los ejércitos? Pues están aquí para cobrar la deuda, Y ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Zarco, dice, ¿cuál deuda? Y les dices, ¿qué? Nos vienen a cobrar los ingleses a 200,000 pesos porque unos bandoleros asaltaron una caravana de comercio inglés. ¿Y por qué la debe pagar el gobierno? Y los franceses vienen a cobrar 3 millones. Al final van a gastar 170 millones en su expedición. Y los españoles, 3/4 de lo mismo. Y entonces entra en combate furibundo contra el embajador francés, Saligny, que es un gángster, un verdadero gángster, defendiendo descaradamente a la contrarreforma. Y vas a ganar la batalla. Va a quedar a todas luces desmontado los pretextos para la invasión. ¿Qué ocurre? Bueno, que la invasión se vuelve francesa y triunfa. Y poco después, Batalla de Puebla, la segunda Batalla de Puebla, la derrota, la huida de la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué ocurre? Zarco se queda en la Ciudad de México, no logra salir con el gobierno juarista. Van hacia el norte, se van replegando, se van retirando y entonces empieza una tremenda etapa de tu vida. El exilio. Y el exilio. Terminarás peleándote con Juárez, tienes discrepancias con él
y terminas exilado con muy mala salud, sin dinero, en Nueva York. Finalmente, la revolución triunfa, la chinaca gana, Maximiliano es derrotado, fusilado en el Cerro de las Campanas y regresas a la Ciudad de México. Pero estás quemado físicamente. Años de cárcel, heridas, debilidades, hambre. En los pocos años de restauración de la República, entras en una enfermedad terrible, tienes una tuberculosis pulmonar, con un cuerpo muy deteriorado por tu vida, por el tipo de vida que has vivido, y mueres en la Ciudad de México a los 40 años, maldita sea, a los 40 años. Y la revolución, el liberalismo, la reforma, pierde al mayor y el más interesante de sus periodistas, el hombre de la libertad de expresión. Aquí, en esta plaza perdida en Reforma y Avenida Hidalgo en la Ciudad de México, este triangulito que se ha creado, se va a producir un fenómeno muy singular. Durante años, aquí, periodistas reprimidos, periodistas perseguidos, periodistas censurados, van a venir todos los años a celebrar la libertad de expresión. Nada más y nada menos que la libertad de expresión. ¿A dónde van los periodistas reprimidos en los gobiernos priistas, perseguidos, censurados? Vienen aquí a decirle a Francisco Zarco, venimos a defender la libertad de expresión. Es el gran símbolo que tenemos los mexicanos, el gran personaje que conecta libertad de expresión con el pasado y la historia. Pero la pregunta es clara, ¿no? Que es, los que pasan, te ven, dirán, ¿y este quién es? Y hay que poder decir, este es Francisco Zarco, uno de los mejores periodistas que ha habido en la historia de México y un luchador incansable por la libertad de expresión. Francisco Zarco y su voz que permanece en la historia de este país, es sus hechos y sus escritos y sus registros parlamentarios y sus intervenciones y su furor y el incontrolable, inderrotable, permanente en la historia de la gran revolución liberal que se produce en México, construye identidad. Cuando un joven que quiere ser periodista se pregunta, ¿y qué es ser periodista? Es transportar la verdad a la palabra escrita, es registrar, es observar, es interpretar, es pensar, es ver, es hacer sociología instantánea a partir de los hechos. Cuando este joven periodista se pone frente a esta estatua, dice, yo quiero ser como este, yo quiero ser como tú. Y ahí construimos un fenómeno de identidad absolutamente válido para construir lo mexicano, para armar la relación que tenemos con el pasado, identidad.